La Biblia nos dice de tapa a tapa que hay tres tipos de muerte. Entendemos, como les dije al principio, que en la Biblia la palabra muerte no, no necesariamente implica lo que a veces se nos viene a la mente, ¿no? Cuando nosotros como seres humanos terrenales pensamos en la muerte, a todos, ¿no? Y no está mal, por naturaleza, por instinto, vemos a la muerte como algo terrible, como algo que tiene que ver con la destrucción, ¿no? Y hasta cierto punto es natural porque somos seres humanos, pero en la Biblia la muerte es más que eso, la muerte es división o es separación, para ser más puntuales, ¿no? Entonces, en ese sentido, la Biblia nos muestra tres formas de muerte y vamos a estar viéndolas. Primero, la muerte espiritual. Cuando Adán y Eva pecaron, la muerte física no tuvo lugar de inmediato. Adán vivió 930 años. Sin embargo, la muerte espiritual se produjo al instante. La muerte espiritual es el estado de distanciamiento espiritual de Dios. Como resultado del pecado de Adán, todas las personas nacen espiritualmente muertas. Esta es una gran verdad. Cuando Dios le dijo a Adán, si tú comes del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, morirás, dice. Vino la serpiente y le dijo, no es cierto, no vas a morir, al contrario, vas a ser como Dios. Entonces ya hemos explicado eso, ¿no? Que fue un engaño terrible. Ahora, uno puede decir, pero cuando Adán y Eva comieron, en realidad no murieron al instante. Entonces, ¿qué es lo que falló ahí? No falló nada, sino de que Dios está hablando en primer lugar de la muerte espiritual. Espiritualmente ese momento se cortó, así se cortó de raíz esa relación íntima. Ya el hombre ya no podía tener comunión con Dios, se rompió, es como que las dos dimensiones, espiritual y natural, se cerraron la puerta y ya el hombre ya no vivía bajo la dirección de Dios, sino tenía que valerse bajo sus propios y conceptos, ideas, ¿no? Es como decir, a su suerte el hombre. Ahora, pero al mismo tiempo, también sí hubo de manera intrínseca un deterioro. Ahí empezó, como dice, un deterioro lento, pero sí decidido de la muerte física. Pero sí hubo muerte espiritual. Entonces, la muerte espiritual se produjo en Adán y Adán cambió. Ya no era el mismo de antes. Ya él ya no tenía un Dios que lo guiaba, ya no podía oír la voz de Dios en la forma que antes la escuchaba, ya no tenía la presencia de Dios. Entonces él como que empezó a tener que vérselas por sí mismo y de pronto enojado con Eva, de pronto enojado de su desgracia. No sabemos qué cosas habrá pasado por su mente, pero lo que sí sabemos y sin lugar a dudas es que murió espiritualmente él, murió. Ya no Dios era parte de su naturaleza. Y lo peor es que cuando él procrea, esa naturaleza de muerte lo transmite a sus hijos. Por eso todos los seres humanos espiritualmente nacen muertas, ¿no? Por eso Pablo dice que antes nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice, ¿no? Éramos por naturaleza hijos de ira, siguiendo la corriente de este mundo. Todos pecaron, dice Pablo, ¿no? Todos pecaron, dice. Y así como el pecado entró por un hombre, la muerte entró al mundo y todos murieron porque todos pecaron. Entonces, esa es la muerte espiritual. La primera muerte que se dio en el mismo instante del pecado. Pero también la Biblia nos habla de otro tipo de muerte, que es la que se dio luego, la muerte física. Aunque Dios
no impuso de inmediato la muerte física sobre Adán y Eva, el proceso de esta comenzó cuando ellos pecaron. Dios formó a Adán a partir del polvo, pero aquí se presenta una trágica ironía. Debido al pecado, él volvería al polvo y la tierra se lo tragaría en la muerte. La muerte física tendría lugar desde que Adán y Eva fueron apartados del árbol de la vida. Eso está en Génesis 3:24. Entonces, no solamente murió espiritualmente, sino que el proceso de la muerte física empezó su cuenta regresiva. Es decir, el conteo en el reloj biológico empezó a darse. Ya no iba a ser como antes, que iba a haber una vida permanente, ¿no? Que venía directamente de Dios, sino que ahora ya iba a empezar el proceso de, como vimos la vez pasada, de envejecimiento, el proceso de desgaste, ya no iba a haber regeneración, simplemente iba a haber una especie de conservación hasta que el cuerpo resista. Luego los órganos van perdiendo su fuerza, luego llega un momento en que el cuerpo ya no puede y se produce la muerte física. Entonces, Adán, cierto, vivió 930 años, pero en el momento en que comió del fruto, murió espiritualmente y físicamente Dios en su misericordia le dio más días de vida. Muchos dicen, nos dice la Biblia que probablemente Adán puede haberse arrepentido en ese lapso de casi 1000 años que vivió, no dice el texto, pero tal vez probablemente haya sido eso el caso, ¿no? No podemos especular de algo que la Biblia no dice, ¿no? Algunos teólogos dicen que Adán murió en su pecado y está en el infierno, otros dicen que probablemente pudo haberse arrepentido porque tuvo mucho tiempo, pero lo que sí sabemos es que murió. Adán, murió Eva. Entonces, eso fue la muerte física, la segunda muerte que la Biblia nos habla. Pero también la Biblia nos habla de otro tercer tipo de muerte, que es la muerte eterna. La muerte eterna espera a aquellos que mueren físicamente mientras están muertos espiritualmente. Los que mueren en la incredulidad se enfrentarán para siempre al lago de fuego. Eso lo vemos de manera precisa en Apocalipsis 20, del 11 al 15. Juan se refiere a esto como la segunda muerte o la muerte segunda en Apocalipsis 26. Aunque no provoca que las personas dejen de existir, la muerte eterna sigue siendo una clase de muerte, ya que implica destrucción eterna, castigo por los pecados y separación de la presencia de Dios que bendice. Entonces, el tercer tipo de muerte que la Biblia nos muestra es la muerte eterna. De las tres, esta es la más terrible, o mejor dicho, la consecuencia de la primera, porque la muerte física, hasta los creyentes, si es que el Señor demora, vamos a experimentarla. La muerte como separación del alma y del cuerpo. Pero la muerte eterna es la terrible porque de ella ya no hay nada que se pueda hacer. Una vez que alguien experimenta, como dice Juan, la muerte segunda, ya no se puede hacer nada. Incluso en la muerte primera, que es la muerte espiritual, todavía hay esperanza, porque cuando estamos en la tierra, todavía hay posibilidad de que el hombre reciba la salvación que Cristo ofrece. Pero una vez que uno experimenta la muerte segunda, o sea, es echado en el lago de fuego, ya no se puede hacer nada, nada de nada. Entonces, por eso la importancia de reconocer estos tres tipos de muerte y hacérselo saber, sobre todo a los no creyentes. Los no creyentes solamente tienen conciencia de la muerte física. Ellos necesitan que los cristianos les hagan entender que hay una muerte más terrible que la física, que es la muerte espiritual, y aún mucho más terrible es la muerte eterna.
Entonces, eso es lo que nos habla la Biblia, ¿no? Y justamente Adán, vamos a especular un poco, permítanme especular porque la Biblia no lo dice, probablemente experimentó la muerte espiritual el mismo momento que pecó y luego la muerte física 930 años después. Pero si Adán se arrepintió en vida, no habrá de llegar a la muerte eterna. Pero si Abraham sí se arrepintió, entonces será libre de esta muerte segunda. ¿Por qué se le dice la muerte segunda, la muerte eterna? Porque es fácilmente discernible que la muerte primera es la muerte espiritual, ¿no? Recordemos que todo ser humano que viene al mundo viene ya espiritualmente sin vida. Por eso todos somos llamados a la fe en Jesucristo. Entonces ya hemos visto los tres tipos de muerte, ¿no? Como consecuencia de la caída de Adán. Ahora, cuando se produjo la caída, también hubo unas consecuencias que tienen que ver ya con aspectos judiciales de Dios, o sea, con sentencias de Dios. Entonces vamos a ver tres sentencias que la Biblia nos muestra que fueron consecuencias de la caída. Primero, la maldición sobre la serpiente. La peor maldición sobre Satanás fue su derrota definitiva a través de una descendiente de la mujer, de un descendiente de la mujer. Este es el primer anuncio de la llegada del Mesías Salvador. También implica la posición del enemigo sujeta a los pies de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Entonces, otro aspecto importante de las consecuencias de la caída, pues, son lógicamente la sentencia divina. Cuando hablamos de sentencia divina, estamos hablando de la justicia divina. La Biblia dice que Dios es el juez del universo, de toda la tierra. Es el juez por excelencia. Dice, sus juicios son rectos, dice. Son rectos, dice. La Biblia dice que el Señor no dará por inocente al culpable, dice, ¿no? Y que tu pecado te alcanzará, ¿no? Entonces, Dios es un Dios que tiene que emitir juicio, sí o sí, contra todo pecado, porque Él es la esencia misma de toda justicia. Uno de los atributos o perfecciones divinas es la justicia. Cuando han llevado este curso de teología propia o doctrina de Dios, vemos, ¿no? Atributos divinos. Ahora en la actualidad se le llama perfecciones divinas, porque eso alcanza un poco a describir las cualidades de Dios. Y ahí vemos que una de ellas es la justicia, es el juez supremo. Dios, como dijo un teólogo, dejaría de ser Dios si no emite juicio contra el pecado. Su misma naturaleza le obliga a emitir juicio. Entonces, la justicia divina se manifestó. Y la primera que fue objeto de esa justicia fue la serpiente. Vino maldición sobre ella, Dios la maldijo. Cuando hablamos de la serpiente, no estamos necesariamente hablando de la serpiente como animal, porque vemos que en Apocalipsis dice claramente que esa serpiente era el diablo y Satanás, el que engaña, dice, ¿no? Entonces, Satanás tomó a la serpiente, como pudo haber tomado otro animal, y, y a través de esa serpiente hizo pues su ataque a la mujer. Sin embargo, a la misma mujer que la serpiente engañó, que Satanás engañó, Dios la usó como objeto de su maldición, porque le dijo, de la descendencia de ella, de la simiente de ella, o sea, de la raza humana, parafraseando, vendrá alguien que te pisará la cabeza. Pisar la cabeza en la, en la, en la fraseología bíblica implica herida mortal. Y justamente la Biblia dice que Cristo, eh, muriendo, ¿no? Mató al pecado, o sea, el pecado perdió su aguijón, de tal modo que el pecado es como una abeja que le pica a la mamá y luego quiere picar a la niña.
Y la madre le dice a la niña, hija, no te preocupes, ya me picó a mí y ya perdió su aguijón. Solamente te quiere asustar, ya no te puede hacer daño porque ya me lo hizo a mí. Y Jesús también dijo, ¿no? La muerte fue sobre Jesús para que ya no le haga daño a todos los que en él confían, a todos los que han puesto su confianza. Entonces la muerte, dice Pablo, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Dice, ¿no? Ya perdió su aguijón en todos los que estamos en Cristo. Entonces de esa manera, pues, la maldición sobre el serpiente ya ha sido dada, solo que en el tiempo de Dios se cumplirá a plenitud, porque llegará un momento en que la serpiente también será echada al lago de fuego que arde por toda la eternidad, y ahí dice, no tendrán descanso de día ni de noche por los siglos de los siglos. Ahora todavía la serpiente sabe que tiene poco tiempo y está actuando, pero gracias a Dios, la serpiente está también debajo de los pies del cuerpo de Cristo. Y es bueno que los creyentes lo recuerden, ¿no? Que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo y la serpiente está, de acuerdo a la Escritura, debajo de los pies. Y no hay que dejarle creer que ella está sobre nosotros. Bien, otro aspecto importante también es que hubo sentencia contra la mujer. Los dolores de parto simbolizan el sufrimiento de traer vida a la tierra en contraste con el parto de los animales, que es sostenible. El deseo de la mujer sería tomado o arrebatado por el esposo, que buscaría enseñorearse y dominarla. Aquello nos muestra el origen de los conflictos en el seno conyugal, reflejado en la lucha de poderes. Expliquemos un poco. Usted ha visto en los documentales que la gran mayoría de los animales, cuando van a dar a luz, no sufren de la manera que sufre el ser humano. Los partos de animales generalmente son una experiencia común y corriente. Sin embargo, usted ve, pues, cuando una madre, las mujeres que ya han tenido hijos, saben que es una experiencia bastante dolorosa. Incluso escuché una vez que alguien dijo que si tuviéramos que medir en grados el dolor humano, los dolores que produce el parto están entre los más elevados. Y un hombre, dice, no está en capacidad de soportar ese tipo, esa magnitud de dolor que sí la mujer. Entonces dicen algunos que al final la mujer no es tanto el sexo débil, porque soporta ese tipo de dolor. Ahora, la mujer, en su estado natural, eh, dice la Biblia que va a vivir esa experiencia. Yo hago aquí un pequeño paréntesis y quiero que me perdonen si de pronto no comparten. Yo les cuento una experiencia. Eh, en mi iglesia había una hermana joven que iba a ser primeriza y estaba pues asustada, ¿no? Ya iba a ir justo a la maternidad, al hospital a dar a luz. Y ella pues como primeriza y aparte que estaba muy asustada porque era una chica muy sensible y nerviosa, me dice, no sé qué hacer. Y se me vino a la mente este pasaje y yo le dije, ¿sabes qué? Eh, la, la sentencia de que con dolor darás a luz a tus hijos fue como consecuencia del pecado. Pero Cristo dice, vino a redimir todo. Y nosotros estamos en Cristo. ¿Por qué no oras al Señor cuando estás en tu lugar de parto? Y le pides al Señor que tenga misericordia y que te evite pasar por esa sentencia que fue producto del pecado y que tú estás en Cristo. Hazlo con fe y deja que Dios haga su voluntad. Yo le dije así y me olvidé, pasó el tiempo, los años, y un día me contó, me hizo acordar. ¿Se acuerda que usted me dijo eso? Sí, sí. Bueno, yo cuando estaba en cama me acordé de eso y le dije con mucho, con mucho dolor a Dios, Señor, ten piedad de mí. No permitas que yo pase por esto, que tú sentenciaste a Eva. Yo ahora estoy en Cristo, soy tu hija. Concédeme el privilegio de tener un parto, ¿no? Y dice que tuvo su hijo, parto normal, no sintió, y ella siempre me recuerda, y bueno,
No quiero decir que debe ser así para todos, pero bueno, es una experiencia, ¿no? Que de pronto hay cosas que Dios dice, si tú crees, será, ¿no? No quiero ser dogmático y decir que siempre tiene que ser así, pero fue un caso particular que ocurrió en una persona. Ahora, otro caso también es que producto del pecado, dice que Dios le dijo, tu deseo será para tu marido, dice. Hay varias interpretaciones que se le dan, ¿no? Pero el punto es de que la realidad nos muestra que la historia de la humanidad siempre ha tratado mal a las mujeres, ¿no? Usted ve la mujer en muchas de las civilizaciones antiguas, no eran vistos como seres humanos, eran vistos pues como objetos para producir hijos, como objetos de placer, incluso aún los hebreos teniendo la ley, todavía la influencia de los pueblos paganos pesaba en ellos, porque vemos que ellos también muchas veces cuando se contaba a las personas, no se contaban a las mujeres ni niños. Incluso en la época misma del Señor Jesús, había pues muchas cosas contra las mujeres, ¿no? La carta de divorcio, ¿no? Que tanto Jesús acusaba a los fariseos, que ellos permitían que el hombre, por cualquier cosa, se separase de su mujer, ¿no? Y Dios le dijo que eso nunca fue la idea original de Dios. En fin, vemos que Cristo, curiosamente, rompe con los estereotipos erróneos y él eligió en su ministerio a mujeres. Un rabí contemporáneo de Jesús jamás haría eso, pero Jesús lo hizo. Por eso la sociedad moderna le debe al cristianismo que la mujer haya recuperado su dignidad, ¿no? Aunque a lo largo de los siglos después de Cristo, erróneamente la Iglesia Católica y otras religiones incluso usaron, mal interpretaron el texto y le quitaron a la mujer nuevamente esa dignidad, ¿no? Pero el cristianismo siempre le dio a la mujer el lugar que siempre debió tener, ¿no? Entonces, el cristianismo genuino no es machismo, ¿no? Solo es cuestión de interpretar bien el texto. Ahora, cuando Dios dice que en el hogar el hombre es la cabeza y la mujer está sujeta al hombre, dice el ejemplo claro, ¿no? Que también el hombre tiene como cabeza a Cristo. Y así, de la manera que Cristo cuida a la iglesia y da su vida por ella, así el hombre también no debe olvidarse que tiene que demostrar esa autoridad siendo capaz de cuidar y amar con su propia vida a su cónyuge, ¿no? Entonces, usted ve que en el pecado eso se rompió. En el mundo eso se da, ¿no? Creo que en el cristianismo ha habido avances y debe haber excepciones, claro, lamentables, pero el grueso de los creyentes, varones que aman a Dios, valoran a sus esposas, las respetan, ¿no? Y las cuidan. En el mundo vemos todo lo opuesto, asesinatos, feminicidios, abusos. Eso es el mundo, ¿no? Se cumple esa maldición que se dio, ¿no? Pero más que maldición fue una sentencia, ¿no? Ahora vamos a estar viendo eso. Y por último, pues, vemos la sentencia contra el hombre. No hubo maldición para el hombre, sino para la tierra, habitación de él. Lo que antes tenía a su disposición solo estirando la mano, ahora tendrá que sembrarlo y cosecharlo. Tendría que ser testigo del deterioro lento pero imparable de su cuerpo hasta ya no poder sostenerse y volver al polvo. Entonces, Dios no solamente emitió juicio contra la serpiente, contra la mujer, sino también contra el hombre. Pero si usted se da cuenta, curiosamente, no hubo, no hubo maldición para el hombre, ¿eh? O sea, hay que ser precisos. La maldición fue para la tierra en la que el hombre habitaba. O sea, Dios hasta ahí fue misericordioso con el ser humano. No maldijo al hombre, maldijo la tierra. Y por eso la tierra, que era un pedazo de cielo, aquí, por eso, perdón, el jardín de Edén, que era un pedazo de cielo en la tierra, imagínese esa imagen bella y hermosa que debe haber sido, dice que comenzó pues a producir espinos y cardos, ¿no? Y un poeta dijo, los espinos y cardos que produjo la tierra a raíz de la maldición, mañana más tarde serán los espinos y cardos con los que se fabricará una corona
que hará pues que la sangre del cordero sea derramada en la frente, ¿no? Entonces eso también muestra de que Jesús en cierta forma también estuvo pagando el pecado de la humanidad ese día, ¿no? Entonces, vemos que la sentencia contra el hombre fue que la tierra le, le estaría siempre siendo de oposición, ¿no? Ya no podría alimentarse a menos que él mismo siembre y coseche. Antes los frutos estaban a la orden del día, de todo tipo, él solo tenía que abrir la mano y comer, ahora no. Más bien iba a haber sequía, iba a sufrir, dice, iba a tener que trabajar duro para comer el pan del día. Y por último, pues, al final, la misma tierra que, que le dio vida será la misma tierra que se lo devorará, ¿no? Pues al polvo volverá. Acá hay otro aspecto importante que es bueno señalar. A veces en el mundo se dice que el trabajo fue producto del pecado, ¿no? Pero eso hay que aclarar de que el trabajo no fue producto del pecado. Al contrario, ya Adán antes de la caída, Dios le encargó que cuidase el huerto, ¿no? Que lo labrase. Entonces, el concepto correcto es que el trabajo dignifica al hombre porque fue dado antes de la caída, ¿no? Lo que fue dado es que el trabajo no iba a ser lo mismo, sino a raíz del pecado, el trabajo iba a ser una experiencia dolorosa, una experiencia difícil, ¿no? Porque la misma tierra iba a operar, a hacerle contrapeso al hombre, ¿no? Como que la tierra que antes era su lugar de habitación, ahora la misma tierra, como que si tuviese vida, le iba a buscar la manera de cómo hacérsela difícil, por decirlo así. Pero no es que el pecado fue, el trabajo fue consecuencia del pecado. Entonces vemos, con respecto a la sentencia divina, tres sentencias: la serpiente, la mujer y el hombre. Pero curiosamente, la única maldición que recibe eh, de estos tres elementos es la serpiente. Ni Adán ni Eva sufrieron maldición técnicamente hablando. Fue la serpiente y la tierra. Ahí hay en cierta forma la misericordia de Dios con los hombres. Pero la misericordia de Dios también se manifestó de una manera mucho más completa. Ya en la sentencia de la serpiente se puede observar implícitamente la misericordia de Dios al hacer el primer anuncio de la venida del Redentor de la humanidad. Eso está en Apocalipsis 3:15, ¿no? Se le llama el protoevangelio o el primer atisbo de luz con respecto a la redención humana. Se dice que es la primera mención de la venida del Mesías. Luego del acto de rebeldía de nuestros primeros padres, vemos a un Dios compasivo dando la iniciativa para salvaguardar a sus criaturas haciendo lo siguiente. Primero, los viste con pieles. Esto nos muestra ya un primer sacrificio de animales inocentes por causa del pecado humano. En principio, señalaría la pauta para el sistema de sacrificios que regiría por mucho el modo de acercarse a Dios de los hebreos. También sería el prototipo del sacrificio supremo del Cordero de Dios en la persona de Jesucristo. Nosotros ya hemos visto que cuando Adán y Eva son conscientes de su propia desnudez, sienten vergüenza, ellos se visten con vegetales, ¿no? Y ellos tratan de cubrir en cierta forma su desnudez, pero Dios dice que los viste, ¿no? Los viste con pieles de animales, les dice, ¿no? Entonces, en teología se dice de que ya en ese acto divino hay una muestra de misericordia porque Dios sabe que una hoja de parra no lo va a proteger al ser humano de las inclemencias del tiempo, ¿no? De la naturaleza, ¿no? Estar a la intemperie, a pesar de que Dios los había castigado, no los quería dejar así. Entonces Dios los viste de pieles. Pero hay un pero.
muchos teólogos dicen de que para poder vestirlos de pieles, primero ha tenido que sacar las pieles a un animal. Entonces, una cosa es sacarle la lana a un animal, ¿no? La lana, no hay necesidad de matar. Pero cuando tú le arrancas, desollas al animal, le arrancas la piel, el cuero, indirectamente está diciendo, tienes que quitar la vida al inocente animal. Entonces Dios tuvo que, en forma implícita, eh, sacrificar un animal para cubrir la desnudez de los primeros padres. Entonces hubo un derramamiento de sangre implícito, no explícito, pero sí intrínseco en ese acto. Y por eso vemos que luego Dios le dice a su pueblo a través de Moisés de que la manera de acercarse a él sería por el sistema de sacrificios, porque siempre debía el hombre entender que nadie puede acercarse a Dios en pecado y que para que Dios pueda poder aceptar, tiene que haber una vida que pague por su pecado. Y en este caso eran los animalitos. Por eso en el Antiguo Testamento el sistema de sacrificios era pues lo que Dios había ordenado. Y de esa manera todos los hombres tenían que acercarse a Dios a través de un sacrificio, de un animal inocente. Incluso Dios da especificaciones en Levíticos, ¿no? Son 5 tipos de sacrificios y hay ciertos tipos de animales. Da en Levítico, los que quieren ahondar, da detalles precisos de cómo tiene que ser el sistema sacrificial, los sacerdotes son los intermediarios, las formas, las fechas, en fin, detalles precisos. Y hay un texto, usted ha escuchado seguro, que vemos en la Biblia que dice, ninguno se presentará a mí con las manos vacías. El contexto original de ese pasaje habla del sacrificio más que del aspecto material. Cuando Dios dice ninguno se acercará con las manos vacías, implica que todo hombre ya tenía en su conciencia, todo hebreo sabía que si él quería acercarse a Dios, tenía que haber un sacrificio animal. ¿Por qué? Porque ahí estaba el principio de sustitución. El principio de sustitución implicaba que el hombre tenía una deuda con Dios. El hombre era pecador y Dios es santo, y la justicia de Dios no puede tolerar el pecado, porque si no Dios dejaría de ser. Dios tiene que emitir juicio contra el pecado. Y para que Dios no pueda quitarle la vida al hombre, Dios le da la opción de que el hombre presente una vida en reemplazo, pero ningún hombre podría hacerlo porque también está pecado. Entonces tiene que ser un animal. Por eso dice la sangre derramada implicaba una vida que pagaba por ese culpable que merecía morir. Entonces, sin embargo, cuando vamos a Hebreos en el Nuevo Testamento, ¿qué dice Hebreos? Que en realidad la sangre de los machos cabríos, de los bueyes, nunca quitaron el pecado, sino que solamente cubrían el pecado. El único que quitaba la sangre del pecado era la sangre de Cristo. Por eso, cuando viene Cristo, el sistema sacrificial queda caduco, porque todo apuntaba a la venida del Mesías. Por eso Juan el Bautista decía, he ahí el Cordero de Dios. Es el Cordero no del hombre, sino de Dios mismo. Dios mismo provee un Cordero. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado no de un hombre, ni siquiera de Israel, sino de todo el mundo. Dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no que cubre. Entonces vemos pues que aquí hay también una gran verdad espiritual, ¿no? En este acto de que la sangre como principio de sustitución es lo que nos está dejando aquí el texto, ¿no? Que Dios es tan santo, pero tan santo, limpio, puro, de que no hay nada por más blanco y puro que se presente que pueda ser tolerable. O sea, eh, la santidad de Dios es tan pura y tan blanca, por decirlo así, que requiere que aquel que se acerca a Él pague por su pecado. Bueno, ojalá que haya de pronto, si algún día yo doy el Levítico también, es uno de los libros más preciosos que hay en la Biblia,
que te da muchas verdades espirituales del Nuevo Testamento. Mire, el Nuevo Testamento parece mentira, pero desarrolla muchas grandes doctrinas basadas en Levítico. Bueno, eso es otro tema. Entonces, vemos eso, hermanos, que viste aquí Dios. Ahora, otro aspecto importante también es que los saca del Edén. ¡Wow! ¿Cómo puede ser bueno? ¿Cómo puede ser sacarlos del Edén una muestra de misericordia? Leemos y de ahí hablamos. Luego de la caída de nuestros primeros padres, su naturaleza fue corrompida por el pecado. Por lo mismo, ya no podrían seguir en un lugar santo, donde la presencia de Dios se manifestaba con libertad. Pero lo más peligroso era que pudiesen tomar del fruto del árbol de la vida y perpetuar su existencia en un estado pecaminoso. Una vez escuché a un poeta que decía, la muerte del hombre, más que un mal es un bien. Decía Eclesiastés, ¿se acuerdan? ¿Qué decía el famoso predicador? Dichosos los que están muertos, dice. Mejor son los que ya no están que los que están, decía, ¿no? En un afán de decir que la vida es vanidad, todo es vanidad de vanidades, ¿no? Todo, nada es nuevo, todo siempre ha existido y al final nada tiene sentido, decía Eclesiastés, ¿no? Y ahí dijo esa frase, ¿no? Bienaventurados los que ya están muertos, ¿no? Porque ellos ya no tienen que cargar con los avatares y problemas de la condición humana. Y en ese sentido hay cierta verdad, ¿no? Imagínese usted hombres como Hitler, como Nerón, como Mussolini y como tantos malvados que no hubiesen muerto nunca. ¿Qué sería de este mundo, no? Entonces, la existencia eterna en una condición caída y pecaminosa sería terrible, ¿no? Entonces, el que el hombre pueda tener un ciclo de vida corto en un estado pecaminoso, a la larga es una muestra de la misericordia de Dios. Y aparte también, imagínense que el hombre hubiese tomado del árbol de la vida, ¿no? Y viva para siempre. Por eso Dios dijo, tienen que salir. Ya no pueden estar en este lugar, lo siento mucho. Es como que los desaloja. Debe ser una experiencia muy triste, ¿no? Pero Dios, tal vez con el dolor de su corazón, los tuvo que desalojar. Puso dos querubines en la entrada del huerto y dice, ya no entran más en esa condición. Yo supongo que Dios, especulo porque la Biblia no lo dice, habrá estado muy triste porque Él quería pues vivir con sus criaturas en perfecta armonía y comunión, ¿no? Pero esto realmente eh, cambió y por eso Dios desde ahí siempre quiso nuevamente, ¿no? Traer al hombre a ese famoso huerto. Y vemos que sí se va a cumplir en el futuro, porque Apocalipsis termina diciendo de que habrá un momento en que ya no habrá dolor, muerte, lágrimas, ¿no? Y que todos podrán vivir, dice, ¿no? Y ese famoso árbol de la vida estará, dice, en medio, dice, y todos podrán estar allí, dice, ¿no? Más los perros, los cobardes, los incrédulos, los hechiceros, adúlteros y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde, ¿no? Que arde, dice, ¿no? Entonces vemos pues que a la larga el deseo original de Dios se cumplirá, ¿no? Y el Edén nuevamente volverá. El Edén volverá. Temporalmente ha sido cerrado. Y por último, ya concluimos con esto, Dios pone querubines. Al poner querubines que protejan el ingreso al Edén, Dios está mostrándonos que los hombres no pueden acercarse más a Él en un estado pecaminoso. Los querubines resguardan la presencia santa de Dios, impiden el acceso de todo lo impuro. Cristo vendría después a quitar el velo que impedía el acceso al trono de la gracia. Qué hermoso es saber que la Biblia dice que Cristo quitó el velo de separación, dijo, ¿no? Dice que tenemos acceso al trono de la gracia, dice, por medio de Jesucristo tenemos paz para con Dios, dice. Acercaos pues, dice, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, ¿no? Qué precioso es saber que ahora a través de Jesucristo podemos invocar a Dios y Él dice, he aquí, hijo mío, clama a mí y yo te responderé. Qué maravillosa verdad, ¿no, hermanos? Entonces, la misericordia de Dios, aún en medio de la caída, también hizo su manifestación. Amén.